Hola, mi nombre es Julio Josué Castellanos Botello. Esta tarde les traigo el instrumento de recopilación de datos, el cuestionario en auditoría de sistemas. Primero, ¿qué es un cuestionario? Un cuestionario es un conjunto de preguntas estructuradas que se aplican a usuarios, técnicos y administradores para obtener información sobre el funcionamiento, seguridad y control de los sistemas informáticos. Sirve para recopilar datos de forma rápida y ordenada. ¿Cuáles son los objetivos de este cuestionario? Pues los objetivos para obtener información sobre procesos tecnológicos y de seguridad del sistema, de la organización, identificar problemas, riesgos o debilidades en los controles internos, facilitar la toma de decisiones en la auditoría. Algunas características del cuestionario son: 1. Es estructurado, ya que se conforma de preguntas cerradas o abiertas. Debe ser claro y comprensible para el usuario. 2. Se aplica a diferentes niveles de personal, usuarios, técnicos, jefes, etc. Aquí quiero aclarar que puede ser tipo governance, ya que cada cierto nivel de personal puede tener diferentes privilegios dentro de su organización y dentro de esos privilegios ciertas características para poder aplicar el cuestionario. El número 3 puede ser en papel o digital, pueden ser formularios, Google Forms, etc. De este lado tenemos algunos ejemplos de formularios o de cuestionarios que se pueden realizar en estas plataformas, que son Google Forms, Microsoft Forms y JotForm, que esta última es independiente. Hablábamos antes de los tipos de preguntas. Los tipos de preguntas pueden ser cerradas, abiertas. En este caso, las cerradas responden a sí o no. En este caso, por ejemplo, la pregunta sería: ¿el sistema tiene respaldo diario? ¿Sí o no? Y en las preguntas abiertas, pues permiten una explicación más amplia. Por ejemplo, ¿qué procedimiento sigue para restaurar la información? En este caso podríamos decir: pues desde tal punto de partida tenemos alojada nuestra información o nuestra recopilación de la última copia de seguridad, pues la vamos a restaurar desde tal punto, ¿no? Esa sería una respuesta más amplia, lo que permite una mejor explicación. Y otro sería la escala de valoración. Evalúa el nivel de cumplimiento, por ejemplo, del 1 al 5. Aquí podríamos decir: ¿qué tan satisfecho te sientes trabajando dentro de esta empresa? Y podríamos decir, pues 5 me siento muy satisfecho y 1 me siento insatisfecho, ¿no? Y ahí podría elegir la persona qué tal se siente. Un ejemplo práctico. Bueno, aquí nos da un caso. Dentro de este caso existen 3 preguntas. El caso es: auditoría en el área de TI de una empresa bancaria. Preguntas del cuestionario: ¿los accesos al sistema están protegidos por contraseñas seguras? Las respuestas podrían ser sí o no, ya que es una pregunta cerrada. 2. ¿Existen respaldos automáticos en la base de datos? Igual. Las preguntas podrían ser sí o no, porque son preguntas cerradas. 3. ¿El personal recibe capacitación en la seguridad informática? Igual, podría ser pregunta cerrada, sí o no. Ventaja del cuestionario. Aquí tenemos bastantes de las ciertas ventajas de lo que es aplicar el cuestionario. Una es permitir cubrir a muchos usuarios en poco tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuestionario es una herramienta muy práctica porque puede aplicarse a muchas personas al mismo tiempo, ya sea en papel o en línea.
Otro punto, otra ventaja sería que es fácil de aplicar y analizar. Al ser una técnica estructurada, el cuestionario ayuda a recopilar información de diferentes áreas o niveles de una empresa, sin necesidad de entrevistas individuales. Esto ahorra demasiado tiempo a la empresa y permite tener una visión más completa del estado del sistema y operar sin problema. ¿Y quiere decir esto? Que pues, como es más fácil de aplicar y de analizar, pues obviamente a la empresa le quita o le ahorra bastante tiempo y permite que ese tiempo se aproveche. Y la ventaja tercera del cuestionario es de que proporciona información directa sobre los procesos. Las respuestas que dan los usuarios o técnicos reflejan cómo realmente se está llevando a cabo los procesos en el sistema, lo cual ayuda al auditor a identificar debilidades, errores o buenas prácticas dentro de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Hablábamos antes de que se aplican los formularios o estos cuestionarios de forma de governance. En este caso, los usuarios o técnicos reflejan cómo realmente se está llevando a cabo los procesos dentro del sistema. O sea, lo cual ayuda al auditor o a la persona encargada de auditar identificar qué es lo que está pasando ahí. O sea, qué debilidades existen, qué errores existen, o cómo es que se puede mejorar dentro de esos aspectos. Siempre tomando en cuenta pues a los trabajadores de la empresa, ¿no? O de la organización. Limitaciones del cuestionario. Ya bien que hablamos sobre las ventajas, es necesario hablar sobre las limitaciones que puede llegar a implicar el aplicar estos cuestionarios. Uno es que requiere validación o contraste con otras técnicas. El cuestionario por sí solo no garantiza una evaluación completa. Es necesario compararlo con otros instrumentos como entrevistas, revisión de documentos o pruebas del sistema para confirmar que la información sea confiable y verídica. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que evaluarlo con otros instrumentos de evaluación para saber qué tipo de resultados pueden llegar a tener, ¿no? No es como que el 100% de tu cuestionario te vaya a garantizar una evaluación completa y total. Otra limitación sería que no siempre refleja la realidad del sistema. Aunque el cuestionario muestra una idea general de los procesos, no siempre revela cómo funcionan realmente los sistemas en la práctica. Por eso, los auditores deben complementar esta técnica con observaciones o revisiones directas. Es muy importante aquí el auditor o los auditores. ¿Por qué? Porque sin ellos estaría incompleto el cuestionario. O sea, solamente se aplicaría como una encuesta y ya, o sea, no se haría nada con ello. En este caso, el trabajo también del auditor es complementar esta técnica de este cuestionario o de este instrumento con observaciones o revisiones directas para poder posteriormente aplicarlas dentro de la organización. Puede tener respuestas poco sinceras. Algunos empleados usuarios pueden darse respuestas que consideren correctas en lugar de decir la verdad, por miedo a ser juzgados o sancionados. Esto puede afectar la precisión, la información obtenida durante la auditoría. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas personas que trabajan dentro de la organización se pueden llegar a sentir presionadas o se pueden llegar a sentir pues un poco juzgadas por responder de cierta manera que ellos piensan. Y es lo contrario, la verdad lo que buscamos como auditores es en verdad la verdad para poder saber y hacer bien nuestro trabajo y buscar pues estas debilidades o estas oportunidades dentro de la organización para poder mejorar como organización. Empresas donde se aplican cuestionarios. Pues bueno, yo puse 3 ejemplos aquí. Uno aquí de México, otro que es de gobierno y otro que es de internacional. Empecemos por BBVA México. BBVA México usa estas herramientas o estos instrumentos para evaluar la seguridad de sus sistemas bancarios y el cumplimiento de las normas como la ISO 27001. Sí, BBVA utiliza estos instrumentos para poder verificar con auditores pues, la seguridad de sus sistemas bancarios. La Comisión Federal de Electricidad
o bien llamada CFE, para evaluar sus sistemas SCADA y redes internas de información. Igual, los auditores van y se encargan para poder evaluar los sistemas y redes internas de información. ¿Para qué? Para que no se vea ningún dato o información comprometida de la Comisión Federal de Electricidad y de que todo opere normativamente bien. Google. Google usa cuestionarios de control interno para auditar sus centros de datos y políticas de seguridad. Ya sabemos que Google es el grande de la información, así que pues sus centros de datos son gigantescos, enormes, y pues obviamente tiene bastantes políticas de seguridad, de ciberseguridad, y para poder auditarlos o auditar todos esos centros de datos es necesario usar cuestionarios de control. ¿Por qué? Como hablábamos anteriormente, reduce tiempos. Y el reducir tiempos dentro de una organización tan grande, pues es necesario. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, un auditor no puede ir, digamos, de centro de datos a centro de datos para poder hacer solamente un cuestionario. Lo que ayuda a este instrumento es a agilizar esta situación. Bueno, la conclusión y aplicaciones. El cuestionario es una herramienta clave en la auditoría de sistemas porque facilita la recopilación estructurada de información técnica y administrativa. Se utiliza en empresas bancarias, de telecomunicaciones, de software, educativas y gubernamentales para evaluar la seguridad, eficiencia y cumplimiento de normativas tecnológicas. Mi nombre es Julio Josué Castellanos Botello, quinto vespertino. Muchas gracias.